Un director ejecutivo viudo, una chica desconocida, sola bajo la lluvia de medianoche, y un niño que solo sonreía tras despertar de sus pesadillas. Nadie acudió al rescate, pero de alguna manera aprendieron a levantarse juntos. Todo comenzó en una parada en el camino y una sola pregunta. ¿Planeabas morir esta noche? Ella solo había pedido que la llevara. Él nunca imaginó que lo cambiaría todo. Un director ejecutivo viudo. Seattle, finales de invierno. La ciudad yacía en silencio bajo una lluvia interminable. Las farolas proyectaban reflejos borrosos sobre las relucientes calles. En los tranquilos suburbios, las casas se apiñaban para protegerse del frío nocturno, con todas las ventanas selladas y cada suela guardada. Un Range Rover negro surcaba las calles mojadas, sus neumáticos susurrando sobre las descoloridas líneas blancas. Al volante estaba Liam Anderson, director ejecutivo de Anderson Tech. Conocido por su mente aguda y su corazón frío, había mantenido al mundo a distancia desde que perdió a su esposa hacía 2 años. Dentro del coche, los fantasmas rondaban. Una sillita de coche para niños estaba sin usar en la parte trasera, con las correas perfectamente abrochadas, como si no las hubieran tocado. En el retrovisor colgaba una pequeña fotografía. Una mujer de larga cabellera castaña y ojos cálidos como la luz de la mañana. Liam la vio fugazmente, solo un instante. Apartó la mirada. La radio cobró vida con una melodía clásica. Chopin, su favorita en su día. Sin dudarlo, la apagó. El silencio regresó, denso e implacable. Al girar hacia una desolada carretera suburbana bordeada de árboles empapados por la lluvia, Liam notó una figura a su lado. Una chica, joven, delgada, acurrucada con un abrigo oscuro, con gotas de lluvia cayendo por su cabello enredado. Agarraba una vieja mochila que parecía haber visto demasiadas carreteras. Sin paraguas, sin pulgar extendido. Simplemente se quedó allí, mirando la carretera como si esperara algo invisible. Casi pasó de largo. Su instinto le decía que lo hiciera. Hacía tiempo que su vida había cerrado las puertas a los desconocidos y al azar. Pero entonces pisó el freno. Las luces rojas de freno iluminaron la carretera mojada mientras la camioneta aminoraba la marcha. Liam puso reversa. La lluvia azotaba las ventanillas al bajarlas. ¿Planeabas morir esta noche? Su voz era baja, fría, sin calidez. La chica se incorporó. Su rostro bajo mechones de pelo empapados. Sus ojos estaban abiertos, cansados, pero no frágiles. Solo necesito llegar a un pueblo a 16 kilómetros de aquí, dijo en voz baja. No tengo dinero, pero no causaré problemas. El aire frío entró en el coche, trayendo el aroma a lluvia y tierra, mezclándose con el tenue cuero del interior. Liam apretó el volante. Todo en su interior susurraba, no, nada de desconocidos, nada de complicaciones. Y, sin embargo, exhaló suavemente, apenas consciente de lo que había hecho. Sube, pero no estoy de humor para hablar. Sin dudarlo, abrió la puerta y se deslizó dentro, temblando. La mochila descansaba cuidadosamente sobre su regazo. Al cerrar la puerta, algo se movió, como un sello silencioso al romperse. La camioneta ya no parecía el mundo privado y silencioso de Liam. La condensación se acumulaba en las ventanas. Liam ajustó la calefacción y luego miró al frente mientras se alejaba. La chica no habló. Contempló la lluvia. Su expresión distante, agobiada por historias que no compartía. Su nombre, de dónde era, porque estaba sola en la oscuridad gélida, Liam no preguntó. Se dijo a sí mismo que no quería saberlo. O tal vez solo pensó que no quería saberlo. 2 desconocidos suspiraron uno al lado del otro, separados por muros invisibles. Y, sin embargo, mientras los llevaba a través de la lluvia, el destino ya había tejido sus caminos. Cuando llegaron a la carretera que serpenteaba hacia la aislada casa de Liam en la cima de la colina, la miró de nuevo. Ella seguía en silencio, pero su agarre en la mochila se había aflojado.
La tensión cansada en sus ojos se había suavizado. Él apartó la mirada. No podía explicar por qué no la había dejado en el pueblo que ella había mencionado. Porque la idea de dejarla desaparecer en la noche lo inquietaba. Quizás eran sus ojos. Quizás simplemente estaba demasiado cansado del vacío. Cualquiera que fuera la razón, el hombre que una vez juró no dejar entrar a nadie ya había roto esa promesa de la manera más simple y pequeña. Al abrir la puerta, Maya aún no sabía que había entrado en un lugar sellado por el dolor, y Liam aún no se daba cuenta de que ella sería quien lo obligaría a sentir de nuevo. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Pero dentro del coche, por primera vez en años, ya no estaba solo. Escondió su pasado tras las paredes. Ella llevaba el suyo en una vieja mochila. La lluvia no había amainado mientras Liam conducía la camioneta por el camino de grava que serpenteaba hacia su casa. Los faros delanteros atravesaban los altos árboles imponentes antes de iluminar la fachada. De la casa, madera y cristal, se alzaban solitarios en una colina a las afueras del pueblo. No había personal, ni ama de llaves, solo esta vasta casa resonante, densa de una quietud casi antinatural. Detuvo el coche frente a la casa de huéspedes, una pequeña estructura junto a la residencia principal destinada a visitas o ayuda temporal. Liam abrió la puerta y encendió las luces. «Solo por esta noche», dijo sin mirar a Mia a los ojos. «Te llevaré a la estación de autobuses en...». «Buenos días», asintió suavemente. «Gracias». Maya entró. La habitación era modesta pero cálida, con suelos de madera y una chimenea crepitante. Se quitó el abrigo empapado y lo colgó con cuidado, dejando su mochila a los pies de la cama. Liam dudó en la puerta. Su mirada se posó fugazmente en los leves moretones que asomaban por debajo de su manga arrugada. No preguntó. Ella no se escondió. Ambos sabían que él los había visto, pero el silencio se cernió entre ellos, ininterrumpido. Con un gesto de la cabeza, cerró la puerta. Cayó la noche. La casa principal se oscureció, salvo por una tenue luz en el estudio de Liam. Se quedó allí, mirando una fotografía desgastada. Emma sonreía en la foto, serena y radiante, acunando al bebé Oliver en sus brazos. La foto había sido tomada semanas antes del accidente, antes de que la lluvia y el destino lo destrozaran todo. Emma había muerto una mañana lluviosa mientras llevaba a Oliver al preescolar. Liam había sobrevivido, pero en parte de él sabía, había quedado enterrado en esos escombros con ella. Al otro lado del patio, Mia yacía acurrucada en la pequeña cama de invitados, con el suave resplandor ámbar de la mesita de noche y la lámpara proyectando suaves sombras sobre su rostro. Abrió la cremallera de su mochila y sacó un marco desgastado. En él, ella y una mujer mayor le devolvieron la sonrisa. Su madre. Sus dedos se detuvieron en la foto mientras su voz se quebraba suavemente en el silencio. «Nos escapamos, mamá», susurró. «Pero ¿a dónde vas cuando quieres vivir de verdad?» «Buenos días», llegó en voz baja. La lluvia había amainado, aunque pálidas nubes grises aún cubrían el cielo. Liam ajustó su reloj, preparándose para el día, cuando sollozos ahogados resonaron desde la otra habitación. Oliver. El niño se revolvía en los brazos de la niñera, lloroso y testarudo, negándose a vestirse para la guardería de la oficina de Liam. «No quiero ir. Quédate en casa conmigo», gimió, su pequeño los puños golpeaban con fuerza. Frustrado, Liam se apretó la sien con los dedos. Era familiar, esas mañanas tensas y cargadas de culpa, familiar y agotadora. Fue entonces cuando apareció Maya. Llevaba el pelo recogido con suavidad y llevaba un suéter beige prestado. Se detuvo en la puerta, observando en silencio antes de hablar. Su voz era suave como un hilo tirando suavemente de la tela. ¿Ayudaría si lo intentara? Liam se giró, sorprendido. Su instinto le decía que no, que mantuviera las distancias. Pero los ojos de Oliver ya la habían encontrado, aferrados, esperanzados, desesperados por algo que ni Liam ni la niñera podían darle.
Yo solía cuidar niños, añadió Maya con suavidad. Solo por un rato, Liam dudó. No porque confiara en ella, sino porque no tenía muchas opciones. Asintió. Momentos después, Mia se sentó con las piernas cruzadas en el suelo con Oliver, con una caja de bloques de juguete entre ellos. En 10 minutos, una risa, pequeña y tentativa, se abrió paso. El silencio denso, no fuerte, no desenfrenado, pero suficiente. Suficiente para cambiar el ambiente. Oliver parloteaba sobre dinosaurios verdes en sus sueños, sobre los dulces de naranja que su madre solía comprar y como su padre siempre estaba trabajando. Maya no fisgoneó. Simplemente escuchó. ¿Me cuentas una historia?, preguntó Oliver, con los ojos brillantes. Ella sonrió. Solo si terminas tu sándwich primero. Lo hizo con entusiasmo, con más ganas de las que Liam había visto jamás. Desde el pasillo, Liam permanecía inmóvil, observando desde las sombras, con la espalda pegada al marco de la puerta, su rostro indescifrable, excepto por sus ojos. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, algo se agitó allí. No amor. Todavía no, sino una grieta. Una fractura en el frío y duro caparazón que lo había envuelto durante demasiado tiempo. Esa noche, cuando Liam regresó a casa, ella no solo hizo reír a su hijo. Hizo que la casa volviera a respirar. Esa noche, cuando Liam regresó a casa después de otra reunión agotadora, esperaba el silencio habitual. El silencio denso y hueco que se extendía desde la puerta principal atravesaba cada habitación intacta. Pero esta noche era diferente. Una risa lo recibió al entrar. No la risa forzada de las reuniones de empresa. No el leve sonido de los dibujos animados o los programas de entrevistas nocturnos. Esto era real, brillante, entrecortado, increíblemente vivo, la risa de un niño, y luego la voz de una mujer, baja y juguetona, gruñendo como un dinosaurio de mentira. Gr. ¿Quién ha estado robando galletas? El dinosaurio se las va a comer. Liam se quedó paralizado en el umbral, con la mano aún agarrando la correa del maletín. Su mirada se desvió hacia el gran ventanal que daba al patio trasero. Y allí estaban. Oliver despatarrado en el césped, riendo tan fuerte que se agarraba la barriga, y Maya gateando a su lado, con las manos como garras, los ojos desorbitados y riendo, interpretando el papel del dinosaurio en su fantasía de cuento. La luz tenue los inundó, tiñendo la escena de un suave ámbar. El cabello de Maya se alzó con la brisa, haciéndola parecer de otro lugar. Completamente, algo sacado de un cuento olvidado. Liam pisó el césped, sus zapatos silenciosos contra la hierba húmeda. Mia lo vio primero y se incorporó de un salto, alisándose el suéter, con la cara sonrojada. Oliver simplemente le sonrió a su padre, felizmente inconsciente. Maya dudó, retrocediendo un poco, sin saber si lo que había hecho, esta intrusión de alegría, sería inoportuna. Pero al principio, Mia no dijo nada. Su mirada pasó del rostro enrojecido de Meera a su hijo. Su hijo, que no se había reído así en más de un año. Finalmente, su voz rompió el silencio, baja y uniforme. ¿Estás libre mañana? Maya parpadeó, sorprendida, no por las palabras en sí, sino por lo que faltaba. Sin condiciones, sin obligaciones, solo una invitación. Una puerta se entreabrió. Ella asintió suavemente. Un gesto pequeño, pero que esperaba con silenciosa aceptación de alguien acostumbrado a irse antes de que alguien le pidiera que se quedara. Esa noche, Mia no los acompañó a cenar. Se quedó en la cocina, ordenando, pero Oliver no tardó en entrar corriendo, tirando de su mano. Cuéntame otra historia, por favor. Liam se hizo a un lado, observando. Oliver rara vez se aferraba a alguien, ni siquiera a su niñera. Pero esa noche, rodeó las piernas de Maya con sus brazos como si no pudiera imaginar soltarse. Mia lo cogió en brazos sin esfuerzo, como quien conoce bien a los niños. No hubo vacilación en su tacto. Se acomodó en un pequeño sofá en la esquina,
sacando un cómic de la nada. Su voz subía y bajaba con un suave dramatismo, sumergiendo a Oliver en la historia. Se apoyó en ella, con los ojos abiertos, articulando las palabras con ella. Desde el pasillo, Liam estaba apoyado en la pared. Sin ser visto, los observaba. Vio a su hijo encontrar consuelo, vio a Mia integrarse sin problemas en los tranquilos espacios de su hogar. Más tarde, en su pequeña habitación de invitados, Mia se sentó con las piernas cruzadas en su cama, con el cómic descansando ociosamente en su regazo. El eco de la risa de Oliver aún resonaba en sus oídos. También el susurro del viento en el jardín, y la forma en que Liam la había mirado, tranquila, casi tierna. No sabía a dónde la llevaría este camino. Pero en ese fugaz instante, comprendió algo simple y excepcional. A veces, una invitación tácita es el primer hilo que tira de un corazón acostumbrado a latir desde hace tiempo. Al otro lado del pasillo, Liam estaba sentado solo, sosteniendo un viejo cuaderno junto a la foto de Emma. Era su letra, apresurada y temblorosa. Asegúrate de llevar a Oliver mañana si no puedo levantarme. Había sido escrito la última mañana. Cerró el libro con suavidad. La casa, antes sofocante, ya no se sentía tan pesada. Ni él ni Maya hablaron de cuánto tiempo se quedaría. Ninguno preguntó, pero Oliver ya había empezado a susurrarles a sus peluches que Maya es mi amiga. Y por primera vez en mucho tiempo, la luz del pasillo permaneció encendida hasta bien entrada la noche. Pero esta noche se sentía opresiva. No le pidió que se fuera, pero nunca le pidió que se quedara. El tic-tac del reloj era el único sonido que rompía el profundo silencio de la casa esa noche. Normalmente, Liam encontraba consuelo en tal quietud. Pero esta noche, se sentía opresiva, demasiado silenciosa, demasiado vacía. Un leve sollozo entrecortado se esparció por el pasillo desde la habitación de Oliver. No era fuerte, no lo suficiente como para llamar la atención. Tan suave que alguien distraído podría ignorarlo. Pero Maya no lo estaba. Despierta en la casa de huéspedes, captó el sonido al instante. Sin pensarlo, se puso un suéter y caminó descalza por el oscuro pasillo que conectaba las dos casas. La puerta de Oliver estaba entreabierta. La empujó con cuidado. Allí estaba, acurrucado entre sus mantas, con lágrimas en el rostro mientras murmuraba en sueños: «Mamá, por favor, no me dejes». Maya se sentó al borde de la cama, abrazándolo, meciéndolo suavemente como alguien lo hizo con ella. Una niña pequeña que había aprendido a ser valiente demasiado pronto. «SHH. Está bien. Estoy aquí», susurró. Luego tarareó, muda y rota, pero con la ternura suficiente para consolar. Fuera de la puerta, Liam se quedó paralizado. No había planeado venir. Algo lo había despertado. El instinto paterno, tal vez. Pero al oír la voz de Mer, suave e inquebrantable, se detuvo. En las sombras, vio la verdad al descubierto. Oliver no necesitaba un director ejecutivo brillante ni un hombre millonario. Necesitaba brazos que lo sostuvieran cuando llegaran las pesadillas. Necesitaba a alguien que se quedara. Por la mañana, el cielo estaba cargado de suaves nubes grises. La lluvia había parado, pero el aire seguía siendo frío y cortante. Liam, vestido con su camisa negra habitual, estaba en la cocina preparando café. Había 2 tazas en la encimera. No era casualidad. Maya entró silenciosamente, con el pelo recogido, el rostro sereno como si la noche no hubiera sido nada fuera de lo común, pero sus ojos transmitían una nueva quietud. «Desayuna con nosotros», dijo Liam simplemente. No había ninguna orden en su tono, solo una invitación. Se detuvo en la puerta, su mirada se posó en la mesa donde había un tercer plato. «Gracias. Pero no quiero molestar», respondió en voz baja. «Solo estoy de paso». Algo en esas palabras le retorció el pecho a Liam, afilado e inoportuno. Su mano se apretó alrededor de su café, golpeándolo con demasiada fuerza contra la encimera, derramando gotas por el borde.
Deja de actuar como un invitado, replicó, con más dureza de la que pretendía. Llevas aquí casi una semana. Has jugado con mi hijo. Lo hiciste reír. Hizo que esta casa sintiera que flaqueaba. El resto se quedó atrapado en su. Maya levantó la vista, con la mirada clara y firme. Si no estás lista para que nadie se quede, dijo en voz baja. Ni siquiera abras la puerta. Sus palabras, nítidas como el cristal, atravesaron el silencio incómodo. Liam no tenía respuesta. No porque no tuviera palabras, sino porque quizá no estaba seguro de para quién serían. Más tarde, en su habitación, Maya empezó a empacar. Su vida cabía en una pequeña mochila desgastada, unas cuantas camisetas, una foto de su madre, un cuaderno ajado y la suave manta con la que Oliver se había tapado la noche anterior. Cada objeto que doblaba se sentía más pesado de lo debido. Una vocecita resonó en el pasillo. Maya, irrumpió Oliver, con los ojos abiertos y llenos de miedo al ver su bolso. ¿A dónde vas?, preguntó con la voz quebrada. Tengo que ir, cariño, respondió Mia con suavidad, forzando las palabras a través del nudo en su garganta. Solo soy un extraño. ¿Recuerdas? Pero a Oliver no le importaba. La abrazó por las piernas, abrazándola fuerte mientras las lágrimas corrían por su rostro. Por favor, no te vayas. Si te vas, volveré a tener pesadillas. Soñaré que mamá se ha ido y despertaré sola. Su sollozo la desgarró. Se arrodilló y lo atrajo hacia sí, apretando la cara contra su pelo, dejando que sus lágrimas cayeran libremente por primera vez, no por miedo ni por costumbre, sino porque no quería irse. Liam se quedó en la puerta. No dijo nada. No dio un paso al frente, no porque no le importara, sino porque aún no sabía cómo pedirle a alguien que se quedara. Al amanecer, Maya se echó la mochila al hombro y salió antes de que el sol saliera del todo. Oliver estaba en la puerta, llamándola por su nombre hasta que se le quebró la voz. Liam permaneció detrás de él, inmóvil. No tocó a su hijo, no le susurró palabras de consuelo. Solo observaba, con los ojos enrojecidos, no por agotamiento esta vez, sino por la impotencia de un hombre que conocía demasiado bien lo que se sentía la pérdida, pero que aún no podía aferrarse a lo que importaba. Maya se fue en silencio, pero el vacío no la siguió. Se quedó en la casa vacía de la colina, en Liam, y en un niño pequeño que solo necesitaba a alguien que lo abrazara cuando llegaban las pesadillas. No era una vagabunda, solo alguien que Liam estaba en su oficina, que había sido abandonada. A la mañana siguiente, después de que Liam despertara más temprano de lo habitual, Oliver, finalmente dormido tras llorar a mares toda la noche, yacía acurrucado bajo sus mantas. La casa, desprovista de su risa, se sentía más vacía que nunca, como si la alegría de días anteriores no hubiera sido más que un sueño fugaz. Liam estaba en su oficina, mirando el patio trasero. El césped aún estaba aplastado donde Maya y Oliver habían pasado una tarde dorada jugando a los dinosaurios. La huella permaneció incluso después de su partida. Por primera vez, sintió la punzada aguda de la ausencia. No el dolor limpio y brutal que conocía tan bien, sino algo más silencioso, más turbio. Una sensación de haber dejado ir algo innombrable, pero dolorosamente real. Su mirada se desvió hacia la libreta en su escritorio, aquella donde Maya había garabateado una dirección, un centro comunitario donde una vez fue voluntaria. Sin dudarlo, Liam cogió las llaves y condujo. El centro era modesto, enclavado en un barrio obrero, deteriorado pero serio. La recepcionista reconoció el nombre de Mia al instante. Había cariño y tristeza en su expresión. Era una de las mejores, dijo la mujer en voz baja. La mejor de su clase, estudiante de educación especial. Dio clases particulares a niños autistas allí durante un año. Una pausa. Luego bajó la voz. Hasta que su padre vació su fondo universitario, pidió préstamos a su nombre y desapareció, dejándola sumida en deudas con solo un crédito arruinado y una confianza rota.
Los dedos de Liam se apretaron alrededor del viejo extracto de la deuda que la mujer le entregó. El nombre de Maya estaba allí, pero ni la letra ni la dirección eran suyas. Una ira profunda y cruda brotó de su interior. Ni lástima, ni culpa, solo furia. Furia consigo mismo por dudar de ella. Furia contra el mundo por obligarla a cargar con cargas que nunca le correspondieron. Mientras tanto, a las afueras del pueblo, Maya permanecía sentada tranquilamente en la parada del autobús. Llevaba la mochila colgada del hombro, el rostro inmóvil y resignado. Parecía una vagabunda cualquiera, acostumbrada a irse, a nadie que esperara. El viento arreció, cortante y cortante. Miró su reloj. Todavía no había autobús. Entonces, Maya Tran se giró sobresaltada. Dos hombres con chaquetas oscuras se acercaron. Sus miradas no eran amables. No estaban allí para ayudar. «Estamos en cobranzas», dijo uno de ellos con frialdad. «Tu padre dejó tu nombre en la cuenta. Sus deudas ahora son tu problema». El rostro de Mer palideció. «No sé nada de eso». «¿Préstamos? No nos incumbe. Firmaste. Eso es todo lo que importa». Uno extendió la mano y la agarró del brazo. Antes de que pudiera soltarse, el chirrido de los frenos cortó el aire. Un Range Rover negro derrapó hasta detenerse entre ellos. La puerta se abrió de golpe. Liam salió, «Ya que está conmigo», dijo en voz baja y peligrosa. «Si la vuelves a tocar, me estás tocando a mí». Los dos hombres dudaron, no por miedo, sino por pura sorpresa. La gente como Maya. Normalmente no hay nadie que los ayude. Un ritmo tenso se sentía pesado. Entonces, con una maldición murmurada, se retiraron. Maya se quedó paralizada, agarrando su mochila mientras Liam se giraba hacia ella. Sus ojos brillaban, pero las lágrimas no caían. No las dejaría. No delante de nadie. «Ya no. ¿Por qué estás aquí?» Su voz se quebró, más por incredulidad que por exigencia. Liam acortó la distancia entre ellos, pero se detuvo justo antes de tocarla. «Fui al centro», dijo en voz baja. «Sé de tu beca, de tu padre, de todo». El viento tiró de su cabello, pero no se movió. «No eres una vagabunda», continuó Liam firme y seguro. «No eres una mentirosa. Solo eres alguien que fue abandonado». Maya soltó una risa frágil y sin alegría. «No necesito que me rescaten, Liam. Solo necesito que no me abandonen de nuevo». Asintió lentamente, aceptando el peso de sus palabras. «Entonces no corras esta vez», dijo en voz baja. «No tienes que hacerlo». «Ya no». Extendió la mano, no para tirar de ella, sino para ofrecerle una opción. Quedarse o irse de nuevo. Esta vez, la decisión era suya. Maya dudó, con la mirada fija en su mano extendida. Entonces, sin decir palabra, dio un paso adelante, no para tomarla, sino para estar a su lado, lo suficientemente cerca como para saber que ya no estaba sola. Música. La mañana comenzó como cualquier otra. En la cocina iluminada por el sol, Maya removía la masa de panqueques mientras Oliver corría alrededor de la mesa, con un paño de cocina atado a los hombros como la capa de un superhéroe. «Maya, hoy voy a salvar el mundo». Enrió, girándose para ver a Liam apoyado en la puerta con su café, con la mirada más tierna de lo que creía. Por un instante fugaz, se sintió como felicidad. Real, simple, fugaz, hasta que el timbre lo destrozó todo. Una patrulla de policía estaba aparcada en la puerta de dos agentes entraron en la casa, con voces frías y oficiales, mientras desplegaban una orden judicial impresa con tinta cruda y clínica. Maya Tran está arrestada por fraude de crédito. $30,000 registrados a su nombre. Chadio, el aire se quebró con el silencio. El timbre lo destrozó todo. Maya dejó la cuchara con cuidado, con la mirada fija en el papel. No se inmutó, no discutió. Simplemente se quedó quieta, con la voz firme mientras sus dedos temblaban ligeramente contra el mostrador.
Ese es mi nombre, dijo en voz baja. Pero nunca abrí esa cuenta. Liam se quedó paralizado, tan indefenso como Oliver, con el rostro pálido. Los labios del chico temblaron mientras los miraba, confundido y asustado. No entiendo por qué. Los agentes se acercaron. Maya ofreció las manos sin protestar. El tintineo metálico de las esposas resonó más fuerte que un trueno. Oliver gritó: «No, no te la lleves. Papá, papá, haz algo». Se retorció en el agarre de la niñera mientras Maya se alejaba. Su rostro tranquilo, pero sus ojos inquisitivos, clavados en los de Liam por solo un segundo. No rogó, no suplicó. Su mirada planteó una pregunta simple y cortante. «¿Te irás como todos los demás?» Liam no podía moverse. Se quedó allí paralizado por todos los años que había pasado manteniendo las distancias, por todas las formas en que había dominado la retirada. Y, sin embargo, cuando Maya desapareció por la puerta principal y los gritos de Oliver resonaron por la casa, algo se rompió. Esta vez, el silencio no lo calmó. Lo aplastó. Su mirada recorrió la habitación. La toalla de superhéroe cayó al suelo, los panqueques a medio hacer, el ligero aroma a té de menta flotando en el aire. No podía soltarla. No otra vez. En menos de una hora, Liam irrumpió en la oficina de su equipo legal. Dejó caer sobre la mesa pulida cada trozo de papel que había reunido. Direcciones antiguas, estados financieros, transcripciones del centro comunitario. Su rostro estaba tenso. Su voz: «Sáquenla de aquí», ordenó. Ahora, 48 horas después, Mia salía libre. Su ropa estaba arrugada, su rostro hundido por las noches de insomnio. Pero lo que la aturdió no fue la luz del sol ni la ráfaga de aire. Era Liam, de pie justo ahí, afuera de la estación. Sin flores, sin disculpas, sin un traje perfectamente planchado, solo el presente, todavía esperando. Ella lo miró fijamente, con la voz débil. «¿Por qué estás aquí?» Su respuesta fue tranquila pero segura. «Me equivoqué», dijo Liam, acercándose. «Nunca debí haberte dejado ir. Nunca debí haberme quedado callado cuando te pusieron las manos encima. Justo delante de mi hijo». Tragó saliva con dificultad. Cada palabra era áspera y nueva en su lengua. «Todavía no sé cómo volver a amar, pero sé esto». Su voz se quebró ligeramente, pero insistió. «No lo soltaré una segunda vez». El viento le alborotó el pelo. Maya no respondió al principio. Solo buscó en su rostro la verdad que aún estaba aprendiendo a decir. Y luego, lenta y deliberadamente, extendió la mano y la tomó. No para apartarse, sino para avanzar juntos. El amor, lo sabía, no era suficiente por sí solo. La confianza, el conocimiento, la acción, eso también importaría, y aún quedaban batallas por delante. Pero mientras Maya estaba junto a Liam, con los dedos entrelazados con los de él, comprendió una cosa con absoluta claridad. Esta vez, pasara lo que pasara, no lo enfrentaría sola. Una vez creyó que solo estaba destinada a quedarse temporalmente. Ahora sabía que algunos lugares te eligen para «Quédate». Maya cruzó las puertas justo cuando el sol del atardecer proyectaba una luz dorada sobre los escalones de la entrada. Los mismos escalones donde meses atrás se había sentado sola, empapada por la lluvia, segura de que nunca encajaría allí. Pero esta vez, alguien corrió a su encuentro. Oliver no dudó, no se contuvo. Se estrelló contra ella, rodeándola con sus pequeños brazos, como si temiera que volviera a desaparecer. «Sabía que volverías», gritó con los ojos brillantes. «Lo prometiste». Maya rió entre lágrimas, apretándolo con fuerza, dejando que la calidez de su confianza se filtrara en sus grietas. Cuando entró en la casa, todo parecía igual. Sin embargo, nada se sentía igual. Esa noche, por primera vez, se sentaron a la mesa como algo más que pedazos dispersos. Liam sirvió la sopa favorita de Oliver.
Oliver relató su día de escuela con gestos salvajes. Y Maya, Mía, se quedó. No se levantó en silencio cuando terminaron de comer. No se quedó al margen de sus vidas. Ella pertenecía justo ahí, en el centro de todo. Más tarde, mientras Liam lavaba los platos, Maya se sentó con Oliver a la mesa, ayudándolo con un sencillo ejercicio de matemáticas sobre presupuesto. Su mano se detuvo al ver la indicación: introduce tu número de cuenta bancaria. Dudó un momento, con una sonrisa vacilante. Oliver se dio cuenta. ¿No lo sabes?, preguntó con curiosidad. Maya le acarició el pelo con suavidad, con voz suave. Solía creer que lo sabía todo, dijo. Hasta que lo perdí todo. Porque no supe cómo proteger mi nombre. Oliver frunció el ceño. Lo perdí todo. Maya miró a Liam con un tono firme, pero impregnado de un viejo dolor. Pensaba que el dinero eran solo números, algo de lo que solo los adultos, solo los ricos, debían preocuparse. Pensaba que la confianza era suficiente hasta que mi futuro desapareció, arrebatado por alguien que usó mi nombre para pedir prestado lo que nunca pedí. Sus palabras quedaron suspendidas en la silenciosa habitación. Que me arrestaran no me dolió tanto como darme cuenta de lo poco que entendía de que me acusaban. Liam se secó las manos y se acercó sin decir nada al principio. Luego colocó una pequeña libreta de cuero desgastado frente a ella. El viejo diario de presupuestos de Emma. Empezamos de nuevo, dijo Liam con dulzura. Con dinero, con confianza. Maya tocó la portada con delicadeza, como si fuera algo sagrado, no porque fuera precioso, sino porque simbolizaba algo que nunca antes le habían ofrecido realmente, una forma de ser dueña de su vida, no solo transitar por ella. Esa noche, no hablaron mucho, pero Maya se conectó al portal de crédito del gobierno por primera vez, con Liam sentado tranquilamente a su lado mientras ella recuperaba su propia historia. Oliver, mientras tanto, garabateaba un pequeño presupuesto en un papel borrador. Dulces, 5, cómics, ofertas, abrazos para Maya. Invaluable, 3 personas, un hogar. Aprendiendo poco a poco lo que significaba vivir juntos de verdad. A la mañana siguiente, con el cielo despejado y azul, Liam sacó una caja colorida llena de aviones de papel que Oliver había doblado la noche anterior. Vamos a volarlos, anunció Oliver con orgullo. Escribí cosas en ellos. En el patio trasero, cada uno contenía un avión. El primer avión de Oliver decía con letra temblorosa: este es nuestro hogar. Liam lo lanzó alto, y el papel se deslizó con gracia como una promesa. Mies lo siguió. Su mano temblaba ligeramente, pero su sonrisa no. Oliver aferró el último avión un poco más. Luego se volvió hacia Maya, con una expresión solemne y sabia que no correspondía a su edad. Eres un verdadero superhéroe, dijo en voz baja. No porque vueles, sino porque no huiste, incluso cuando pudiste haberlo hecho. Los ojos de Maya brillaron al chocar los puños con él juguetonamente. No, susurró, porque aquí ya no necesito correr. Juntos liberaron el último avión. Subió en espiral, atrapando la luz del sol. 3 frágiles mensajeros girando suavemente en el cielo matutino. La vida nunca nos dice quién se cruzará en nuestro camino. Pero a veces son las almas perdidas las que salvan los corazones que creíamos congelados para siempre. Los desconocidos pueden convertirse en familia cuando llegan al lugar tranquilo y doloroso donde hemos olvidado cómo creer en la conexión. Si crees que todos merecen un hogar, para dejar un recuerdo y compartir esta historia con alguien que pueda estar deambulando. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides seguirme para más historias que sanan y nos mantienen unidos.